Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. Pero, ¿qué relevancia tienen estas diminutas partículas en la salud humana? ¿Cuál es la repercusión? Y ya esto es para los internautas que no tienen que ver con la especialidad. La importancia de estas partículas conlleva que su alteración puede tener consecuencias nefastas. Aparición de cáncer. En videoconferencias anteriores estudiamos su aplicación, ejemplo, en las enfermedades periodontales y en la medicina genómica en cuanto a la selección del tipo de deporte a practicar. Entonces, a continuación, recordaremos algunos de los fragmentos de estas conferencias que habíamos estudiado en este canal. Y de paso, lo estamos invitando a que pueda disfrutar en toda su extensión de estas videoconferencias anteriores. Adelante. Otro aspecto importante está relacionado con la desregulación de los microARN y modulación de la expresión de los genes inflamatorios. La desregulación de la expresión de estos microRNA se ha relacionado con varias enfermedades y la periodontitis crónica no está exenta de esta situación. Se han identificado varios microRNA como mediadores potenciales de la respuesta inflamatoria. Por ejemplo, se ha demostrado que el microRNA 21 específicamente promueve la inflamación al inhibir la expresión de muchas proteínas antiinflamatorias. O sea, ella se une, precisamente se complementa con el RNA que codifica para estas proteínas antiinflamatorias y por ende promueve la inflamación, como es la proteína de muerte celular programada 4 y el factor de crecimiento transformante inducido por beta, bien, que es la beta 1. Se cree que la desregulación de la expresión de este microRNA en la periodontitis está mediada por varios factores, incluyendo, ejemplo, el estrés oxidativo y las vías de señalización activadas por el estrés. Se ha demostrado además que el estrés oxidativo como mecanismo bioquímico, que todos sabemos que es un desequilibrio entre una respuesta antioxidante y prooxidante, un desequilibrio en la producción excesiva de especies reactivas de oxígeno y poca disponibilidad de defensas antioxidantes, de enzimas antioxidantes para combatirlo, afecta la expresión de los microRNA en los tejidos periodontales. Y por supuesto, después vamos a ver ya en la última parte de esta conferencia que existen evidencias de cómo los microRNA se pueden usar como biomarcadores de diagnóstico y pronóstico de las periodontitis al evaluar los niveles en distintos líquidos corporales. Por ejemplo, se ha demostrado que los niveles de expresión del microRNA 21, que promueve la inflamación al inhibir la expresión de las proteínas antiinflamatorias, aumentan en el líquido crevicular gingival de pacientes con enfermedades periodontales y su concentración se ha correlacionado con la gravedad de la enfermedad. Mientras mayor es la concentración de microRN 21, mayor es la severidad de la enfermedad. ¿Qué relación tienen los microRNA con el deporte? Miren, tan simple estos hallazgos. No quise atiborrar la lámina ni otras láminas para no cansarlos, pero les voy a dar elementos importantes en relación a esto. Existen dos tipos de microRNA, que es el 208B y el 499. Los microRNA tienen una designación numérica, ¿bien? Que tienen o que garantizan el equilibrio de nuestro sistema muscular entre las fibras rápidas y las fibras lentas. Y por supuesto, median la transición o la sustitución de ambos tipos de fibras. ¿Por qué yo digo esto? Por ejemplo, en los deportes de resistencia, que son muy característicos las fibras tipo 1 rojas o de contracción lenta, se favorece la expresión de los microRNA 208B y 499, reprimiendo los ARN mensajeros que codifican para la expresión de las fibras rápidas. Entonces, ellos son capaces de unirse a los genes que codifican proteínas para las fibras rápidas
o fibras blancas o tipo 2, destruyéndola, el RNA mensajero destruyéndolo o inhibiendo el proceso de síntesis. Entonces eso trae como consecuencia que haya una disminución de las fibras rápidas y un aumento de las fibras lentas. Y esa persona tiene una desproporción a favor de las fibras lentas. Y si tiene una desproporción a favor de las fibras lentas, entonces tiene la posibilidad de practicar deporte de resistencia. Maratón, ciclismo de fondo, bien, entre otros aspectos. Sin embargo, en los deportes de velocidad o de fuerza, existen un conjunto de microRNA, que esa es la designación, ejemplo, 19B3P, 92A, 126, 133A3P o 133B, que están involucrados en la ganancia de la masa muscular. ¿Cómo? Fácil. Se unen a los genes, o sea, a los RNA mensajeros que codifican proteínas para garantizar las fibras rojas. Las eliminan por completo, la destruyen o inhiben la traducción. Entonces hay una desproporción de fibras, pero ¿a favor de qué? De las fibras blancas de contracción rápida tipo 2, que favorece o que garantiza la ganancia de masa muscular y favorece la hipertrofia. La importancia de los microRNA para el desarrollo y la función humana se hace evidente a través de síndromes asociados con mutaciones en genes de microRNA específicos o componentes de la vía de la biogénesis. Por ejemplo, existe un síndrome llamado síndrome Dicer1, debido a una mutación en el gen que codifica a la endonucleasa Dicer, que participa en la biogénesis y síntesis de los microRNA. Bien, esta codifica una endonucleasa, una proteína relevante para la producción de los llamados microRNA, y aumenta, en este caso, la predisposición a desarrollar ciertos tumores. Por otra parte, mutaciones en microRNA específicos, concretos, se han relacionado con diversas enfermedades. Este es el caso, ejemplo, de las mutaciones en el microRNA 96 asociado a pérdida auditiva, también en el microRNA 140-5P, que se relacionan con un trastorno esquelético, y también estamos hablando del mismo síndrome de Dicer, que el síndrome de Dicer es un trastorno hereditario poco común, causado por una mutación en el gen Dicer, que es una endonucleasa, como habíamos visto, que participa en la biogénesis de los microRNA, que predispone a los tumores en riñón, tiroides, ovario, cuello uterino, testículos, cerebro, ojos, en los pulmones, multiorgánico. Es una enfermedad fatal. El PPB es un tumor raro que surge durante el desarrollo pulmonar fetal e infantil, ocasionado por mutaciones en este gen. Se cree que es la manifestación potencialmente mortal y la más común del síndrome de Dicer1, y desde el nacimiento, precisamente hasta aproximadamente los 2 años de edad, el PPB generalmente se presenta como una masa quística y es llamado entonces PPB tipo 1, y luego va evolucionando paulatinamente. Ya desde ejemplo, aproximadamente entre los 2 y los 6 años de edad, el PPB puede presentarse como una combinación de quistes pulmonares y un tumor sólido llamado PPB tipo 2, o ya después un tumor completamente sólido, que es el PPB grado 3 o tipo 3. Entonces los PPB tipo 1 y PPB tipo 2, en este caso, pueden evolucionar al tipo 3, y ya el 2 y el 3 son tumores altamente malignos, con tasas de curación que son mucho más bajas que el PPB tipo 1. El PPB tipo 1 puede avanzar hasta los tipo 2 y los tipo 3, enfatizando entonces en el diagnóstico precoz, en la recepción temprana a través del diagnóstico de los microRNA en los fluidos biológicos como biomarcadores. Los niños con PPB
pueden presentar dificultad para respirar, neumotórax, debido a la ruptura quística, y en caso de una enfermedad avanzada pueden presentar además pérdida de peso y fiebre. Además de su relevancia como descubrimiento básico, la identificación de los microRNA y su papel en la regulación precisa de la expresión de los genes también tiene implicaciones en el diagnóstico y en el tratamiento de enfermedades. Ya lo habíamos visto anteriormente, la detección de determinadas concentraciones de microRNA en los fluidos biológicos pueden constituir un marcador biológico para el diagnóstico de estas enfermedades. Entonces, en este sentido, en los últimos 5 años se han planteado la utilización de estas partículas de los microRNA como biomarcadores de enfermedad o en respuesta al tratamiento. Y uno de ellos, y uno de los ejemplos más recientes, es la identificación precisamente de una firma de microRNA que podrían facilitar el diagnóstico de la esclerosis lateral amiotrófica, que constituye una enfermedad neurogenética devastadora, a partir de una muestra de sangre tan sencillo como eso. También se ha planteado la identificación de un microARN para detectar, ejemplo, la miocarditis o identificar la resistencia al tratamiento con sorafenib en pacientes con carcinoma hepatocelular. En cuanto al desarrollo de tratamientos, se ha planteado utilizar los llamados microRNA para silenciar la expresión de ARNs mensajeros que dan lugar a proteínas alteradas que causan enfermedades humanas. Ejemplos de esta aproximación precisamente se están investigando en la displasia osificante progresiva y la distrofia miotónica de Steiner. Ya se están haciendo investigaciones en este sentido. En relación a microRNA y cáncer, entonces los niveles anormalmente bajos de un microARN puede conducir a la sobreexpresión de los genes que ese microARN regula, y eso puede conducir al desarrollo y progresión del cáncer. Genes que normalmente tienen que estar inactivos, tienen que estar apagados porque están siendo controlados por los microRNA. Si se expresan muy bajo estos microRNA, entonces ya estos genes ya no tienen el guardián delante y son capaces de expresarse. Otras repercusiones clínicas de los microRNA, la de lesión de un grupo de genes, ejemplo de microRNA en el cromosoma 13, provoca una forma de síndrome de Feingold, una microdeleción, un síndrome del desarrollo en el que se producen defectos esqueléticos, del crecimiento, microcefalia, baja talla y anomalías en los dedos. También se ha podido, ejemplo, estudiar mutaciones de un gen de microRNA llamado MIR96 en la región del gen crucial para la especificidad de reconocimiento de su RNA mensajero Diana, que pueden causar hipoacusia progresiva en los adultos. Y se han descrito también, estimados colegas, la presencia de niveles aberrantes de ciertas clases de microRNA. Se ha podido precisar esto en una amplia variedad de tumores malignos precisamente, trastornos del sistema nervioso central y enfermedades cardiovasculares. O sea, es vasta la aplicación que tienen los microRNA para la salud humana, y también nosotros abordamos su uso para el desarrollo de epifármacos o fármacos epigenéticos que garantizan en gran medida regular o actuar sobre determinados mecanismos epigenéticos. A manera de conclusión, los RNA no codificantes representan el 95% y de ellos los microRNA son un grupo importante, bien, que regula epigenéticamente la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo. Son biomarcadores ya para el diagnóstico precoz de procesos cancerosos y enfermedades. Y sin lugar a dudas, la existencia de cientos de RNA mensajeros que codifican proteínas estructurales, de transporte, de membrana, que tienen sus determinadas funciones, dependen en gran medida de estas diminutas partículas. Entonces,
¿Cuál será el próximo descubrimiento que se le otorgue el premio Nobel? De esta manera nos estamos despidiendo, invitándolos a que siempre mantenga la sintonía con este canal, que es su canal. Hasta un próximo encuentro. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.